Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bendición estar juntos. Vamos a orar, mis amados, para poner todo esto en las manos del Señor. Dios y Padre, te damos gracias, Señor bendito, por la bendición de estar juntos, la bendición de acercarnos a tu trono para recibir oportuno socorro. Yo bendigo a mis hermanos que ya están conectados. Derrama tú, Señor, un aceite fresco sobre mi cabeza y sobre la cabeza de mis hermanos, y que podamos recibir tu palabra como un aliento nuevo, un aceite nuevo, Señor, una unción fresca. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Hemos empezado el lunes, el martes y ahora miércoles con el capítulo 10 y vimos la comisión que el Señor nos da a sus discípulos. Dijo que fuéramos primero a la casa de Israel, les dice a los discípulos que predicaran primeramente a su pueblo. Y luego vimos el segundo, que deberían de predicar el reino de los cielos. Y es tan importante que prediquemos el reino de los cielos. Esa era la predicación del Señor Jesús, el reino de los cielos. Es lo que el Señor nos decía, que debemos de sanar enfermos, que debemos de limpiar leprosos, que resucitemos muertos, que echáramos fuera demonios. Y también vemos el tercero, ministrar con liberalidad. Que lo hagamos, dice, lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Y hasta ahí llegamos el día de ayer. Pero ahora en el versículo 9 nos da algo tan importante y dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Esa es la comisión que el Señor nos da. Es la cuarta, recibir compensación. El asunto financiero, los asuntos financieros. Cristo esperaba 2 cosas de sus apóstoles y de su pueblo. Primero, sus apóstoles y siervos no deberían de gastar su propio dinero en el ministerio. Y segundo, su pueblo debería de sostener adecuadamente a los siervos del Señor. Dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. También en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. En Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y vemos en 1 Timoteo 5:17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrán bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Es muy clara la palabra, es muy clara acerca de esto. Y hay muchas personas que tropiezan con esto. Dice, ¿por qué tenemos que mantener al pastor? ¿Por qué tenemos que ayudar económicamente a los siervos? Porque es una comisión que Dios ha dado. No es porque nosotros lo inventamos, no es porque nosotros lo decimos, lo dice la palabra. La palabra de Dios es clara, dice, no se provean ustedes de plata y de oro, porque a donde vayan, yo voy a suplir, es lo que dice el Señor Jesús. ¿Y cómo lo va a suplir? Pues a través del pueblo, a través de las personas que reciben la palabra. Tenemos que ser así serios en esto y darnos cuenta de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor les prohibió a los apóstoles, a los siervos de Dios, acumular riquezas mediante el Evangelio.
Y yo les he hablado de esto, que hay muchos pastores que lo único que quieren es enriquecerse, hacerse ricos, pero aún así él dice, pero no deben gastar su propio dinero en el ministerio. Y hay varios motivos para esto. La mente y el corazón de ellos debían estar centrados en predicar el evangelio y ministrar a la gente, no en comprar y vender y acumular. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita hay pastores millonarios, iglesias millonarias, y Dios es el único que sabe las cosas. Nosotros no podemos criticar, solamente podemos decir que el Señor sabe todas las cosas. Los apóstoles y los siervos debían de confiar en Dios para sus necesidades. Nosotros como siervos tenemos que estar confiando en que Dios va a suplir nuestras necesidades mediante ese ejemplo, enseñar a la gente la dependencia totalmente de Dios, de cómo Dios suple, cómo Dios nos mantiene, cómo el Señor nos sostiene. Debían enseñar y depender del pueblo de Dios para su propia provisión. Eso es lo que dice el Señor. Fíjense cómo lo dice en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 9, en el 13. Primera de Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Está escrito, hermanos. Tenemos que entender que los siervos deben de comer, que los que predican el Evangelio deben de comer del Evangelio. Deberían permitir al pueblo de Dios el privilegio de compartir en el ministerio por medio de sus ofrendas. Pablo dice en Filipenses: no quiero que pierdan la gracia. Para él era una gracia que el pueblo ofrendara. El pueblo de Dios debe de aprender a confiar más y más dependiendo de Dios para levantar los fondos necesarios para el sostén de los ministros. El Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestra fortaleza. El Señor es el que está siempre, siempre atento a nuestras necesidades. El siervo de Dios es digno de ser sostenido financieramente. En efecto, Pablo enseñó que el siervo de Dios debería de tener digno de doble honra. Y la honra entra salario, compensación, sostén financiero. Tenemos que entender, hay gente que batalla con eso, hay gente que no entiende lo que el Señor nos dice en su palabra y hasta se enojan porque dicen: ¿por qué tenemos que darles a los pastores? ¿Por qué tenemos que sostener? Porque son siervos y somos dignos de salario, como dice Pablo, que estamos trabajando para el Señor. Y debemos de ser sostenidos por el pueblo de Dios. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 5, quiero que leamos lo que dice en 5, 17 y 18. Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Somos dignos. ¿Por qué? Porque hemos dejado muchas cosas para servir al Señor, porque estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios que es nuestro proveedor, y lo hacemos porque Él nos ha llamado a hacerlo.
porque Él nos llama a hacer eso. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4. Estamos leyendo la palabra, no estamos inventando. Es Filipenses 4 en el versículo 11. Dice, bueno, desde el 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, lo cual también estaban solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solamente. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todos los que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que Pablo nos dice en Filipenses. Pablo escribe esa hermosa carta de los Filipenses para darles gracias por una ofrenda que le mandaron a través de Epafrodito, pero comienza con el capítulo 1 y luego sigue el 2 y nos enseña tantas cosas tan hermosas acerca de la gloria de Cristo. Pero al final, a los últimos versículos, dice, bueno, quiero darle las gracias por la ofrenda. Gracias porque ahorita estoy satisfecho, no tengo necesidad. Yo he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé tener en abundancia y sé no tener. Pero qué bueno que me enviaron esa ofrenda porque es un olor grato delante del Señor. Así que cada vez que demos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, tenemos que entender que se lo estamos ofreciendo como un olor grato al Señor. No porque, me toca dar. En Corintios dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender, el pueblo de Dios debía sostener a los apóstoles del Señor. La gente debía permitir que los apóstoles dieran todo su tiempo al ministerio, sin ser obligados a realizar un trabajo secular. Tenemos que entender que cuando el Señor nos llama a su servicio, dejamos el trabajo, dejamos comodidades, dejamos muchas cosas para servir al Señor. Muchos tuvieron que ir a otros lugares, otros fueron de misioneros, se fueron lejos, otros estamos aquí en la ciudad donde hemos vivido, pero estamos sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos sirviendo por amor al Señor, por amor al reino, por el amor a la gente, por el amor a ustedes que les servimos. Somos siervos, pero somos dignos de salario. Somos dignos de recibir nuestro sostén. Antes se tenía la idea de que el pastor tenía que ser pobre, que tenía que usar ropa usada que la gente le daba de la iglesia. Pero eso no es grato al Señor. Somos siervos de un Rey de Reyes y Señor de Señores. Un Señor que suple, que provee las necesidades de ustedes y de nosotros como siervos. Así que cuando demos lo que damos a nuestra iglesia, que sea con alegría, que nos gocemos de servir al Señor. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Mi Dios y Padre, te damos gracias, Señor,
por la palabra que hemos recibido. Es una palabra, Señor, fuerte, es una palabra de aliento, una palabra de enseñanza, Padre, porque a veces batallamos para dar, pero cuando tú nos has dado tanto, Padre bendito. Gracias, Señor, por la provisión que tú das a cada persona. Gracias por nuestra propia provisión, Señor. Yo te doy tantas gracias como tú has suplido mis necesidades y las de mi familia. Gracias, Señor, te pedimos que tú suplas, Señor, y bendigas, Señor bendito, todo, Señor, lo que se necesita en la congregación. Abre puertas. Ahora, Señor, que venga mejor tiempo, que podamos construir nuestro templo para darte la gloria a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno es haber estado juntos. Los espero hoy en la noche, en la oración a las 8. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Cristo les ama y yo también.